Buenos días. Esta es la presentación de mi code review para el programa Data Engineering de DataPath, versión 12, en el cual se va a proceder a obtener una información desde MySQL y mediante Python se va a pasar a BigQuery. Para ello, pues inicialmente requerimos tener creado un proyecto, en mi caso se llama Consultas SQL y su ID es Consultas SQL 383920. También se va a requerir ya haber creado previamente nuestro conjunto de datos o nuestro dataset y adicionalmente pues haber creado una cuenta de servicio y haber generado el documento JSON, el cual contiene las credenciales para poder acceder desde Python. Vamos a proceder a revisar el código. Primero que todo, nuestro código pues requiere unas librerías que no son nativas de Python y pues instalan inicialmente, ¿sí? Lo que sería pip install MySQL, la cual nos permite pues realizar queries o consultas en formato SQL. También tenemos MySQL Connector Python, que es la librería que nos permite establecer una conexión desde Python hacia MySQL. Y por último, instalamos Google Cloud para poder interactuar con BigQuery. Seguidamente, pues importamos las librerías necesarias para el proyecto. Entonces, tenemos MySQL.connector para poder realizar una conexión. Este es su alias. Tenemos también la librería MySQL, importamos Panda con el alias de PD y de Google Cloud pues importamos BigQuery, que es nuestro data warehouse que estamos usando. Y importamos también para interactuar con el sistema operativo. Este código pues básicamente lo que hace es obtener una información que está alojada en MySQL, en una instancia de MySQL que se encuentra corriendo en la nube Google Cloud Platform sobre SQL Cloud. Entonces, una vez que se van a importar las librerías, tenemos una primera función que se llama obtener conexión MySQL. Esta conexión lo que permite es que podamos establecer una conexión con nuestro, nuestra base de datos. Entonces, para ello requerimos la IP, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos de MySQL. Usamos un try y un exit pues para poder gestionar lo que sería los errores. En caso de que no presente ningún error, pues nos va a indicar con un mensaje en consola que la conexión ha sido exitosa a MySQL, y de lo contrario pues nos indica que hubo un error en la conexión y qué tipo de error tenemos. En caso pues de haber conexión exitosa, nos devuelve la conexión, y si no, pues no nos devuelve nada. Posteriormente tenemos otra función que es la de obtener tablas de MySQL. Esta, pues, como parámetro de entrada, solo tiene la conexión a MySQL. Creamos un cursor para poder obtener mediante la opción execute, pues, obtener los nombres de las tablas, ¿sí? Pero pues la función execute nos permite obtener el nombre de las tablas, pero la aplicamos para poder extractar esta información, pues tenemos que usar un fetch all, ¿sí? Este fetch all lo que hace es que la información que tiene cursor de la ejecución previa nos la muestra como una lista de tuplas. Seguidamente cerramos nuestro cursor y posteriormente lo que hacemos es simplemente convertir nuestra lista de tuplas en una lista normal. Para ello pues creamos una variable que se llama tablas, la cual pues va a contener los nombres de las tablas, y esto creamos una comprensión de listas para que cada componente de nuestra lista de tuplas se vuelva una lista normal. Por eso pues está entre corchetes, y internamente del corchete tenemos la comprensión de listas. Y pues tabla raw en la posición 0 porque es una lista de tuplas. Entonces tenemos que apuntar primero al objeto de la lista y después ese objeto, como es una tupla, pues apuntar a su posición. Después de ello tenemos una siguiente
función que se llama cargar tabla BigQuery, la cual pues lo que hace es eh, obtener la información de MySQL y pasarla a BigQuery. Para ello pues esta función requiere del nombre de la tabla, de la conexión a MySQL, además requiere de lo que es el cliente de conexión de Python hacia BigQuery y el ID del dataset. El ID del dataset lo podemos obtener en Google Cloud Platform. Estando ubicado ya en nuestro proyecto, ubicamos nuestro conjunto de datos y en copiar ID. O simplemente lo podemos consultar acá también. Dando doble clic podemos ver nuestro ID. Listo. Para esto creamos una variable que se llama SQL, la cual pues contiene una consulta sencilla, pero pues usamos las ventajas de Python para darle un format o un formateo. Y lo que hacemos es que usamos la variable tabla que contiene el nombre de la tabla que se desea consultar mediante llaves para que pueda ir cambiando. Dependiendo el parámetro que ingrese por tabla, por ejemplo, puede ser una tabla ejemplo 1, en el siguiente puede ser, por ejemplo, tabla ejemplo 2 y así sucesivamente. Luego, mediante pandas, usamos lo que es un data frame o creamos un data frame a partir de una lectura en SQL. Para esto, pues necesitamos que la consulta que previamente hemos elaborado y la conexión a la base de datos. Finalmente, vamos a crear el ID de la tabla. Sí, este ID de la tabla requiere, pues, del ID del dataset o del conjunto de datos y seguidamente, pues, con punto indicamos posterior a él el nombre de la tabla. En mi caso se va a llamar, por ejemplo, sysben bajo el nombre de esa tabla bajo route, porque vamos a almacenar información de la capa route, es decir, información tal como está, sin ninguna modificación. También para ello, pues, una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es obtener las propiedades de la tabla, ¿sí? Para ello, pues usamos la conexión con el cliente de BigQuery y obtenemos esas propiedades con getTable y pasando el ID de la tabla, ¿sí? Que sería básicamente, está compuesto por tres partes. Lo que es el nombre del proyecto, punto, nombre del conjunto de datos, punto, nombre de la tabla. Configuramos el job. Este job lo que consiste es indicar qué vamos a hacer con BigQuery. Entonces vamos a hacer un job de carga. El esquema que vamos a usar para este job, pues es el que hemos traído con tabla property.esquema, es decir, el esquema que ha detectado que está alojado en BigQuery, en la tabla de BigQuery. Y usamos en la disposición del write, un write truncate que nos permite sobreescribir los datos. Adicional a ello, vamos a ejecutar ya como tal nuestro job. Para ejecutar esta actividad, pues simplemente le decimos que mediante el cliente vamos a cargar una tabla desde un data frame, ¿sí? Y esta opción, pues digamos que nos exige tener un data frame, el ID de la tabla y la configuración del job, que ya ha sido pues indicada previamente en esta sección. Y esperamos a que el trabajo se complete mediante el job result y posterior a él pues simplemente se va a imprimir en consola que la tabla, por ejemplo, si se llama 1, la tabla 1 ya ha sido cargada en BigQuery. Tabla 1 cargada en BigQuery. Finalmente tenemos otra función que es la que se encarga de hacer toda la gestión de las demás funciones. Esa función que la hemos llamado gestor cargar datos y lo que se hace es previamente o inicialmente crea la conexión a la base de datos, ¿sí? Para ello pues crea una variable que se llama mydb es igual y lo que hace es ejecutar la función llamada obtener conexión MySQL. Recuerda que esta función nos retorna la conectividad a la base de datos. Seguidamente pues con la librería OS añadimos el JSON que contiene las credenciales necesarias para poder ejecutar todo.
y a su vez pues creamos el cliente para poder ejecutar y cargar la información de Python, la información del data frame desde Python a BigQuery. Para ello pues estamos trabajando con una cuenta de servicios que tiene en formato JSON, vuelve y se especifica cuál es este archivo. Se indica también el ID del dataset, que en mi caso, por ejemplo, es consulta SQL 383920, que es el ID del proyecto, punto, y el nombre de nuestro conjunto de datos o dataset. Tablas almacena pues una lista de tablas tal como se miró en la función obtener tablas de MySQL. Y como ya tenemos una lista de tablas, lo que hacemos es mediante un for para cada tabla en la lista tablas, pues ¿qué va a hacer? Pues que cada nombre de tabla que contenga va a realizar un cargue de información y que para ello se le va a enviar el nombre de la tabla, la conexión, el cliente, la conexión a MySQL, el cliente de BigQuery y el ID del dataset. Y por último, pues cerramos la conexión a la base de datos para que no vaya a haber ningún tipo de inconveniente. Y finalmente solo queda ejecutar esta función de gestor cargar datos que llama a las demás funciones. Antes de ejecutar nuestro proyecto de Python en Jupyter, vamos a crear las tablas que requiere nuestro conjunto de datos para que el proyecto sea exitoso. Para ello, pues simplemente lo que debemos hacer es definir la tabla que se desea crear y pues sus campos y tipos de datos. Entonces lo que hacemos es ejecutar el siguiente script, el cual contiene la creación pues de distintas tablas. Tenemos la tabla sysben offices route, tenemos la tabla sysben employees route, sysben customer route, sysben order route, sysben payments route, sysben order details route, sysben products route. Y también tenemos la tabla sysben product lines route. Entonces ejecutamos esto y acá se nos va a refrescar nuestro conjunto de datos con el esquema de las tablas que se van a usar posteriormente para ejecutar nuestro código Python. Una vez que hemos ejecutado nuestro código, se nos crean nuestras respectivas tablas. ¿Sí? Aquí tenemos sysben customer route, sysben employees route, sysben office route, sysben order details route, sysben orders route, sysben payments route, sysben product lines route y sysben products route. Pero esas tablas se encuentran vacías porque recién las creamos y no se les añadió ningún tipo de registro. Y podemos ver la vista previa y nos dice que no hay datos para mostrar. Entonces ahora sí vamos a proceder a ir a nuestro Python y vamos a proceder a ejecutar nuestro gestor de cargar datos. Una vez que estamos en nuestro código, simplemente pues ejecutamos nuestro gestor. Para ello podemos dar control enter. Nos dice que la conexión ha sido exitosa a MySQL, dice que estamos conectados a la base de datos MySQL y ya cargó nuestra primera tabla, que es la tabla Customers. Seguidamente sigue la tabla Employees que ha sido cargada y así sucesivamente nos va a indicar uno a uno todas las tablas que se van cargando. En este caso pues serían 8 tablas. Esperamos un poco. Ya falta sino la tabla Products. Y listo. Ya tenemos todas las tablas cargadas en BigQuery. Y vamos a proceder a verificar. Entonces, venimos acá. Vamos a refrescar un poco lo que sería la tabla Customers. Refrescamos nuevamente acá. Y listo. Ya se refrescó correctamente. Y aquí ya podemos ver la información.
tal cual está en MySQL, pues está ahora cargada en lo que sería BigQuery. Y todo lo hicimos desde lo que fue nuestro Jupyter Notebook con código Python. Podemos verificar si quiere uno a uno las tablas que tenemos. Perdón, empecemos por System, por Customers, vista previa. Ahí tenemos nuestra información de Customers. Ahora pasamos a Employees, vista previa. Está la información. Seguidamente el Office, System Office. Están las oficinas. Vamos a ver la tabla de detalles de órdenes. También tenemos la información. Vamos a ver ahora la tabla de órdenes como tal, o System Orders Detail Route. También tenemos nuestra información. Vamos a ver ahora la tabla de pagos o System Payments Route. Tenemos la información. La tabla de línea de productos o Product Line. Ahí tenemos la información y la de productos como tal. Entonces, con esto lo que se hace es automatizar el proceso de carga de información para pasar de MySQL a BigQuery. Ese es el proyecto del Code Review del módulo Python Data Engineering. Gracias.